hoy quiero compartir con ustedes esta palabra a la cual le puse por título fidelidad. Así que hoy compartimos fidelidad y se encuentra en los versículos siguientes, a partir de, luego que nosotros leímos versículos 26, 27 y 28, y el versículo 29 vamos a leer también, y luego el 30 es el que quiero compartir de la palabra, y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el versículo 30, que forma parte de nuestra meditación, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fidelidad compartimos hoy. Y hay cosas que a veces como que están fuera de lugar, ¿no es cierto? Como que no es el momento apropiado, ¿no? Como que diríamos, no era apropiado tal vez si nosotros nos miramos más adelante lo que el Señor tenía que pasar. Como que luego de comer esta cena, dice la palabra del Señor que ellos cantaron un himno. Y esto me pongo a pensar, digo, en lo inapropiado, porque Jesús estaba a horas nada más de ser traicionado, a horas de ser enjuiciado injustamente, de ser torturado y luego de ser clavado en la cruz y morir crucificado para nuestra salvación. Así que como que estaba a horas de esa tragedia, podríamos decir así, pero pareciera como inapropiado cantar, ¿no es cierto? Ponerse a cantar himno. Pero quiero decir que todo lo que sucede con Jesús, nada es casualidad. Nada pasa porque sí. Todo tiene un propósito en lo que el Señor hizo. Porque la vida misma del Señor es una enseñanza constante. Así que todo lo que hace el Señor debemos mirarlo con atención, porque siempre está enseñando algo, siempre tiene un propósito en la vida del Señor. Notemos que dice la palabra del Señor que cuando salieron de ese lugar, o sea, del lugar donde habían estado cenando, dice la Biblia que salieron. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? La Biblia dice en el versículo 30, ¿a dónde se fueron? Al monte de los olivos. ¿A dónde salieron? ¿A dónde? Al monte de los olivos. Así que tengan en cuenta esto. ¿Salieron a dónde? Al monte de los olivos. Así que dice el versículo entonces completo: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea que antes de ir al monte de los olivos, ¿qué hizo Jesús? Cantó. Y es común para nosotros, generalmente, cuando nosotros pensamos en el Señor, meditamos en Él, queremos hacer memoria de las cosas de Él, como si yo le digo Jesús a ustedes, ¿cómo lo ven o cómo lo identifican? ¿Con qué lo relacionan, mejor dicho? Generalmente cuando nosotros hablamos de Jesús, lo que vamos a relacionarlo es pensar en Él sanando, ¿sí? Predicando, enseñando, dando parábolas, ¿no? Usted piensa en el Señor haciendo milagros, levantando muertos, dando liberación a personas atormentadas por los demonios. O sea que cuando pensamos en Jesús siempre lo relacionamos con esas cosas, ¿no? Con lo milagroso y lo poderoso del Señor. Pero rara vez creo que si usted piensa en Jesús, se le viene una imagen de decir al Señor cantando, ¿no? Porque uno es como que le hablan de Jesús, pero pocas veces uno lo relaciona al Señor cantando, ¿no? Así que Jesús cantaba también. Qué bueno, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos acá es alabarle a Él, pero Dios, el Señor también cantaba. Así que aquí en la palabra nos muestra entonces que el Señor estaba cantando. El versículo 30 nos va a decir que Él cantaba, en la Reina Valera que estamos leyendo nosotros, cantaba el himno.
el himno. Ahora hay otra versión, hay otras versiones y entre ellas está la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, y ella dice que cantaba los salmos. O sea, una versión dice que cantaba el himno, la otra versión dice que cantaba los salmos. ¿Cuál de las dos tiene razón? ¿Cuál de las dos versiones? ¿El himno o los salmos? Y la verdad que las dos tienen razón, las dos están bien. Ambas están bien. Ahora, porque era costumbre en la fiesta judía y especialmente aquí en la Pascua, porque en este momento el Señor estaba celebrando la Pascua. La Pascua, que es para los judíos una de las fiestas que conmemora la liberación de la esclavitud, que estuvieron 400 años aproximadamente 400 años, digo bien, 430 años, estuvieron esclavos en Egipto. Y cuando el Señor los saca, instituye entonces lo que es la Pascua, ¿no es cierto? Entonces ellos en esta fiesta de la Pascua, entre otras cosas que hacen, entre conmemoración de todo esto, también lo acompañan esa cena cantando a Dios. Cantan, por eso una de las Biblias dice el himno, porque lo que ellos cantaban es lo que ellos le llaman el Jalel, que significa en el hebreo aleluya, la palabra aleluya para nosotros, ¿no es cierto? Así que cantaban el Jalel. Ellos como que lo ponían en un solo himno, pero en realidad no es uno solo, son 6 salmos. Así que ambas Biblias están bien, porque uno habla del Jalel, pero otro habla de la expansión del Jalel, que son 6 salmos. O sea que el Jalel contenía 6 salmos, que era la costumbre y entonces en la Pascua judía cantar estos salmos. Estos salmos son del Salmo 113 al 118. Así que estos 6 salmos eran los que usaban para esa cena. ¿Usted quiere saber qué cantó Jesús? Lea esos salmos y va a saber qué es lo que cantó Jesucristo. Bueno, no lo lea ahora, léalo en su casa, porque si no se va a perder lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Pero anótelo, sí, o acuérdeselo. Voy a ver qué es lo que cantaba Jesús desde el Salmo 103 al 118 y deje volar su imaginación. Hasta póngale usted melodía también si quiere y empiece a alabar al Señor con esos salmos. Así que el Señor cantando los salmos desde el 113 al 118. Y estos salmos van a hacer referencia, van a contar nada más ni nada menos de las grandezas del poder de Dios. Y también van a contar de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Por eso es que cantaban de la liberación que Dios había hecho con ellos y cantaban de la grandeza de Dios. Por eso, Salmo 113, entre otras cosas, yo lo resumí y busqué versículos para resumirlo. El Salmo 113 va a hablar exclusivamente de que Dios es excelso. ¿Qué significa excelso? Que está por sobre todas las cosas. Salmo 113 nos va a decir que Él es grande, pero que sino siendo Él tan grande y excelso sobre todas las cosas, se humilla. ¿Para qué? Para escuchar a sus hijos. Salmo 113 nos va a hacer ver a nosotros lo grande, excelso que Dios, pero al mismo tiempo se humilla para mirarlos, para escucharlos, para cuidar de sus hijos. Así que eso es lo que cantaba Jesús. Otra cosa que cantaba Jesús y el versículo clave para mí en el 113 es el versículo 5, que hace una pregunta. ¿Quién como Jehová? Salmo 113.
la grandeza de Dios y Él se humilla a escuchar y a ver a su pueblo. Pero el versículo 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová? Hagámoslo así bien a lo argento. Haga junto conmigo, montoncito, y diga, ¿quién como Jehová? Dígalo así, no así, ¿quién como Jehová? Diga, pero bien a lo argento, diga, ¿quién como Jehová? A ver, date vuelta a alguno y decirle, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Mario, ¿quién como Jehová? ¿Quién? ¿Se da cuenta lo que cantaba Jesús? ¿Quién como Jehová? Pueden confiar los demás en cualquier otra cosa, pero Laura, ¿quién como Jehová? Gloria a Dios. El Salmo 114 nos va a contar de las maravillas del Éxodo, de cómo Dios lo sacó, entre otras cosas, y cómo Dios actúa a favor de su pueblo. Pero el versículo 7 dice algo muy clave allí del 114, versículo 7. Va a decir que dice algo así, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios ¿de quién? De Jacob. Ahora quiero que haga este ejercicio. Cambie Jacob y ponga allí Carlitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Carlitos. Ponga su nombre ahí, vamos, ponga su nombre, dígalo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de... Diga su nombre. No los escucho. A la presencia de su Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Su Dios. ¡Aleluya! Su Dios. Ahí tiembla la tierra. Todo tiembla. Todo tiembla. ¡Aleluya! Eso es lo que cantaba Jesús. El Salmo 115, entre otras cosas, nos va a decir también de que Dios no tiene comparación, que los ídolos no tienen nada que hacer al lado de Él. Eso es lo que nos dice el Salmo 115. Y uno de los versículos clave es el 9. Así que el 115, 9, o entre otras cosas que cantaba Jesús, decía, 15, 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Haga lo mismo, vamos a hacer el mismo ejercicio. En vez de Israel, ponga Carlito. Oh Carlito, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Ahora ponga su nombre, vamos. Vamos, lo quiero escuchar. Oh, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda. Él es tu escudo. Él es tu ayuda. Él es tu escudo. No sé, pero a veces uno busca ayuda. Cuando tenemos al más grande que nos puede ayudar, deje de andar buscando ayuda por ahí. Busque a Dios. Porque Él es tu ayuda, Él es tu escudo. ¿Escudo para qué? Yo no sé para qué va a tener un escudo, para llevarlo para que te pese. No, ni siquiera lo tenés que llevar. El Señor es el que te protege. Porque el enemigo todos los días está con sus dardos tirándote ahí. Yo les dije, ¿no? Que a ustedes desde el primer día que se convirtieron a Cristo y aceptaron a Dios como Salvador, pasó algo que tal vez a algunos le haga tener miedo. Pero la foto suya está puesta en la oficina del diablo, ahí. Para todos los días largarle los dardos.
A este lo voy a reventar, a este le voy a hacer esto, a este le voy a hacer... Todos los días. Pero le voy a decir algo para que se le salga ese miedo. El Señor pone un escudo y dice, yo soy el escudo de Carlito. Yo soy el escudo tuyo, el Señor es tu escudo, Así que el diablo se va a cansar de tirar, pero el Señor es tu escudo y es tu ayuda. Eso es lo que cantaba Jesús. ¿Quiere ver que seguía cantando? En el Salmo 116, lo que va a decir Señor en el Salmo 116 es que Dios es el que trae liberación. Dios es el que te liberta. Eso es lo que canta el Salmo 116. Y el versículo 6 dice lo siguiente, del Salmo 116, versículo 6, dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Aleluya, gracias. Jehová guarda a Carlitos. Estaba postrado y lo salvó. Ahora ponga su nombre. Jehová guarda. No los escucho. Jehová guarda. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Hizo eso Dios con vos? ¿O acaso no estabas en algún momento tan difícil y no te acordás cómo el Señor te sacó de ahí? El Salmo 17. El más corto de todos los salmos. Tiene 2 versículos nada más. Y fíjense en que el particular, que siendo el más cortito de todo, lo que habla es un llamado hace a que todos alaben a Dios. Que todas las naciones, todos le alaben a Dios. Y el versículo 2 es allí la clave. Cuando dice el versículo 2, Salmo 117, versículo 2, es la clave de esto, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y esto es lo que quiero que vean ustedes. ¿Y la qué? Fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 117 habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Siempre es fiel. Dios es fiel para siempre y eso es lo que cantaba Jesús. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el Salmo 118 también es una acción de gracia por haber sido salvos. Es una acción de gracia por haber sido salvo. Y lo particular de este salmo es que en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, 118, 1. Alabad a Jehová, ¿por qué? ¿Cómo es Dios? Bueno. Y dice porque para siempre es su misericordia. Comienza así. Pero ¿sabe cómo termina el Salmo 118, versículo 29? Leamos el versículo 29 entonces del Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como empieza, así termina. Está diciendo Dios, o Jesús mismo, no está diciendo de que Jehová es bueno. Y la misericordia de Dios es para siempre. ¿Qué hizo Jesús después de cantar todo esto? ¿A dónde se fue? Al monte de los olivos. ¿Se los dije? Que tengan en cuenta esto. ¿Sabe que ese fue el momento más tremendo en la vida de Jesús? Fue el momento más angustiante. Tal así que llegó el Señor a pronunciar: mi alma está angustiada hasta la muerte. No hubo un momento mayor de prueba para Jesús que el que estar ahí en ese lugar del monte de los olivos. Es allí donde Él sintió el abandono incluso de los que estaban más cerca de Él.
porque ni siquiera fueron capaces de ayudarlo a orar. También podemos decir, después de haber comido cordero, hermano, y de haberse tomado unos buenos vinos, venía a hacer vigilia y lo más probable que yo me duerma. Pero Jesús sintió el abandono de los que estaban más cercanos de Él, a quien Él consideraba sus amigos, y aún Él sufrió todo eso. Él sufrió tal angustia por todo lo que estaba por venir. Y creo que en este pasaje bíblico es donde demuestra la plena humanidad de Jesús. Porque allí dice de que Él oraba tanto al Señor, y entre esa petición que le hizo al Padre fue la siguiente: papá, no podemos hacerlo de otra manera. Podemos que este trance, esta copa tan amarga que me toca vivir. Ahí estaba el Jesús plenamente humano, viendo lo que le esperaba. Se angustió. Era tanto que dice que la transpiración de Él era como gotas de sangre. ¡Qué momento de prueba! Pero así como vemos la parte humana de Jesús, ahí también vemos cómo el espíritu, la parte espiritual, flota ahí en medio de la prueba. Y cuando el Señor dice: Señor, Dios, papá, pasa de mí esta copa. Pero al momento el espíritu lo fortalece y dice: pero no, Señor, no, papá, no, como yo quiero no, que se haga como vos querés, Señor. Yo estoy acá para hacer lo que vos me mandaste hacer. Pero no podemos dejar de ver que fue un momento muy tremendo para el Señor. Fue la prueba más grande que pasó aquí en la tierra. Es que mientras Jesús estaba comiendo, Él ya sabía lo que le esperaba. Nada lo tomó por sorpresa al Señor. Por eso digo, tengamos en cuenta que Jesús era hombre 100% y también era Dios 100%. Pero como hombre, si Él sabe que le va a enfrentar una prueba, que va a entrar en un momento de angustia, en un momento tremendo para Él, ¿cómo es que se va a animar igual a ir a ese lugar? O la pregunta sería, ¿qué es lo que lo fortaleció o lo animó a Jesús a ir al Monte de los Olivos? ¿Sabe qué fue? Cantar. Lo que lo fortalece y lo anima es cantar, pero no cantar así por cantar. Lo que estoy tratando de decir es recordar la grandeza de Dios. Recordar lo excelso que es Dios. Recordar que Él es un Dios que hace maravilla. Recordar que ese Dios no tiene comparación. Recordar que Él es el Dios que trae liberación. Recordar de que Dios es fiel. Y recordar de que Dios es bueno y que la misericordia de Dios es para siempre. O sea que al cantar el Señor estaba declarando grandes verdades acerca de Dios. Y cuando Él tiene en mente todo eso, entonces eso todo lo anima a que Él vaya a ese lugar donde era el lugar de prueba. Porque sabía lo que era Dios, quién era Dios. Y Él lo cantaba, no solamente lo decía, sino que aprovechó para con su discípulo a cantarlo también. Y yo hoy quiero decirte con esto, hermano, al fin el mensaje se reduce en esto. Tal vez vos estás pasando un momento difícil, un momento de prueba. Tal vez ahora mismo, en este momento, la estás pasando lo peor de lo peor. Y si no la estás pasando, tal vez
pueda llegar a venir un momento difícil. Pero quiero decirte que en esta Santa Cena nosotros también podamos hacer lo mismo que Jesús hizo en la Pascua. Recordar quién es nuestro Dios. Y que lo que nosotros vamos a hacer hoy en memoria del Señor es también hacer lo que Jesús hizo. Recordar quién es Dios. Y este himno o estos salmos nos declaran la verdad de Dios. Quiero decirte de que Dios es un Dios grande, pero aún así Él se puede bajar hacia vos para atender tu clamor y mirar qué es lo que estás necesitando. En medio de esta prueba que estás pasando o que tengas que pasar, también quiero que recuerdes que a la presencia de Dios puede temblar la tierra y puede temblar ese problema que vas a pasar o que podés estar pasando ahora. Quiero decirte que en medio de la prueba confíes en el Señor, porque Él es tu escudo y Él es tu ayuda. Quiero decirte en medio de la prueba que recuerdes que vos en una oportunidad estuviste postrado, pero el Señor te salvó. Y si el Señor lo hizo en una oportunidad, tiene poder para volver a hacerlo nuevamente. Él lo puede hacer otra vez. Lo puede hacer otra vez. Quiero que en medio de tu prueba también puedas recordar la gran verdad, que Dios es fiel y que Dios es bueno y que la misericordia de Dios es para siempre. Así que hoy en tiempo de Santa Cena, cantemos junto con Jesús. Recordemos las verdades de las palabras de Dios. Y el jalel hoy se haga en vos, una voz que retumbe en tu corazón y diga: Dios es fiel. Dios es fiel.